Bueno, pues muy buenas tardes. Les doy la bienvenida con mucho gusto a nuestro primer seminario de las dinámicas demográficas contemporáneas que hemos impulsado desde el cuerpo académico de la dinámica demográfica aquí en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Este es nuestro primer seminario del año, estamos preparando otros tantos más, ya les iremos informando en su momento. Y la verdad es que estamos, las y los colegas que conformamos el cuerpo académico estamos muy contentos porque de comenzar, de arrancar este primer seminario con un tema tan relevante hoy en día, ¿no? Y con una cuestión que tiene que ver muy con la demografía, muy para dónde tenemos que apuntalar la demografía desde mi punto de vista, porque antes de presentar a nuestro presentador y a nuestra comentarista, quiero mencionar que en la demografía nosotros siempre pensamos los fenómenos y los procesos demográficos con tres dimensiones demográficas básicas: edad, corte y periodo, las cuales usualmente están estructuradas por sexo. Creo que los estudios hacia donde se tienen que apuntalar tienen que tomar en cuenta otras dimensiones, una cuarta dimensión, que en este caso es el género. Y de eso nos va a hablar el doctor Hernán Mancelli, quien es un muy querido amigo, muy cercano aquí al cuerpo académico, al Centro de Estudios Demográficos. Él es investigador del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de Población, donde actualmente es su director. Él es doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Es maestro en Ciencias Sociales y Salud por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado y profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Realizó cursos de posgrado en el Max Planck Institute for Demographic Research en Rostock, Alemania, donde nos conocimos hace 15 años. La meca de la demografía. También hizo estudios en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, el INED, en París, en el Colegio de México y el Centro Latinoamericano de Población en Costa Rica. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado investigación en los campos sobre fecundidad, salud reproductiva y género, mortalidad y morbilidad, salud pública, VIH-Sida, enfermedades crónicas y cuidados paliativos. Bienvenido, Hernán, a tu casa. Y por otro lado también estamos muy gustosos de nuestra comentarista, una muy querida colega de aquí del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, la profesora Nathalie Llanes, quien es profesora investigadora de este centro. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el COLEF, es maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México y licenciada en Antropología por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Su trabajo de investigación conjuga metodologías cualitativas y cuantitativas para abordar las prácticas sexuales y reproductivas, los proyectos de conformación familiar y la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género e interseccionalidad. De manera más reciente trabaja sobre salud sexual y reproductiva en población migrante y el impacto de la COVID-19 en las dinámicas familiares en México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado compartir y que hayan aceptado compartir sus investigaciones y lo que han venido desarrollando en este espacio que hemos abierto, que hemos venido, formando para hacer discusiones demográficas de manera nacional y acercarnos todos los demógrafos que estamos aquí en el Colegio de México a otras instituciones aquí en el país y en el mundo. Muchas gracias, Hernán. Nathalie, Hernán, el piso es tuyo. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya estamos ahí en el medio. Bueno, lo que voy a presentar, muchas gracias por la presentación, muchas más gracias por la invitación. Lo que voy a presentar hoy es una investigación que estamos terminando con un grupo de investigadores de Argentina. Estamos procesando bastantes datos, pero ya trajimos algo para presentar, que se llama Relevamiento Nacional de las Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica. Es una investigación que contó con el apoyo de la Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación en Argentina y lo que en aquel momento era el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Géneros, que ya no está más, como ustedes sabrán, porque hubo un cambio político importante en Argentina, pero bueno, la investigación la terminamos. Este era, ¿no? Sí. Bueno, ahí es una investigación que tuvo una participación de bastante gente y bastantes nodos.
¿no? Trabajó gente, digamos, bueno, yo fui el director de la investigación desde el Centro de Estudios de Población. Trabajó gente de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Comahue, que está en la Patagonia, la Universidad Nacional de San Martín, que está en la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Nordeste, la UNE, que está en Chaco, y la Universidad Nacional de Salta, que está en Salta. ¿Sí? Es un nodo que tuvo muchísimos investigadores participando. ¿Cuál fue el problema de investigación? Varios investigadores que trabajamos más de los datos cuantitativos, lo que veíamos es cuando empezamos a indagar sobre las cuestiones relacionadas con la diversidad de género, la diversidad sexual y genérica, después vamos un poquito más a la conceptualización de eso, no teníamos datos. ¿Por qué? Hasta el 2010, el último, hasta el censo del 2010, cuando había 2 personas en un hogar que decían que eran del mismo sexo, se corregía, era un error estadístico. ¿Sí? Eso no pasaba nada más que en Argentina, sino en muchos países latinoamericanos. ¿Sí? Era un error estadístico, entonces ni siquiera teníamos la información sobre parejas del mismo sexo. ¿Sí? Ni meternos con la cuestión de la identidad genérica. Y nada más, en los últimos años, desde el 2010 para adelante, sí se han empezado a incluir algunos indicadores, ya no se consiste la base, se dicen que son varón y varón, mujer y mujer, ahí se deja como está, pero nada más tenemos información sobre la población que está en pareja o que está viviendo con alguien, ¿sí? Todos los que andan sueltos o que viven solos no tenemos ninguna información. Y, digamos, había toda una cuestión, una construcción teórica sobre las situaciones de vulnerabilidad de esta población. Es decir, había una población que estaba invisibilizada, que no la podíamos observar. Y en esta investigación, muchas de las investigaciones, había investigación sobre las cuestiones de la diversidad sexual y genérica, que hemos trabajado en diferentes momentos con diferentes colegas, pero en general estaban más orientadas a las cuestiones de salud. ¿Sí? O las cuestiones de acceso a derechos. Esos eran los principales ejes de análisis. En esta investigación decidimos meternos con otro tema que tiene que ver con las condiciones de vida, ¿sí? Específicamente más relacionadas con las cuestiones de trabajo, acceso al trabajo, condiciones de vivienda, etc. ¿Sí? Entonces, hay como una serie de antecedentes que venían de diferentes lados, todas las investigaciones que tenían que ver con la estratificación social en Argentina, desde Germani para adelante, y los estudios que tenían que ver con la cuestión de los estudios de población y la diversidad sexual, estaban como mundos separados. ¿Sí? Entonces, estos 2 ejes de análisis fueron como de los aspectos teóricos más importantes con los que decidimos trabajar. Este fue el objetivo que vino medio también de la convocatoria, que tenía que ver con identificar y analizar las condiciones de vida de las personas que conforman el colectivo de la diversidad sexual y de género en Argentina contemporánea. Y las condiciones de vida, no solamente las relaciones en los ámbitos económicos, porque, como decía antes, este era uno de los aspectos que menos se había estudiado en la diversidad. Después vamos a analizar un poquito. Y uno de los objetivos, más que objetivo, era un propósito, era la conformación de una red de investigadores a nivel nacional con el tema este, ¿no? El diseño metodológico de esta investigación fue variado. Yo vengo a presentar algunos datos del componente cuantitativo, pero fue grande, éramos muchos investigadores, y tuvo como varios ejes. Un primer eje fue ver cuáles eran todos los relevamientos que se habían hecho en Argentina y en algunas partes de Latinoamérica, más que nada el Cono Sur, sobre estos temas. La otra cuestión era esta encuesta, con la que vamos a presentar algunos datos. Otro punto, nosotros decíamos grupos de trabajo, porque cada uno era coordinado por diferentes grupos, era la cuestión del mapeo en territorio. Y ahí lo que observábamos era la cuestión de diferentes organizaciones de la sociedad civil en diferentes lugares. En diferentes lugares que eran pueblos chicos, grandes, medianos. La idea era trabajar por ahí más desde un abordaje, desde la relación sociedad civil y organización política de esta población en diferentes lugares. Y otro tema y otro grupo de trabajo fue la cuestión de entrevistas en profundidad a informantes clave. Estas entrevistas eran a personas que estuvieran relacionadas con las cuestiones principalmente del trabajo y del acceso al trabajo de la población de la diversidad sexual y genérica. ¿Sí? Bueno, nada, del relevamiento bibliográfico nada más quería
presentar que, bueno, en América Latina hasta hace muy poco, está muy chiquito, pero en América Latina hasta hace muy poco en ningún censo se preguntaba la cuestión de la diversidad. Hubo algunas experiencias no hace tanto en Australia, Reino Unido, que ya lo incorporaron en el censo. En Argentina se incorporó una pregunta específica después de varias organizaciones de la sociedad civil que hicieron ahí esfuerzo para que apareciera alguna pregunta, pero la pregunta fue bastante especial porque se les preguntaba esta cuestión, se le interrogó sobre sexo asignado al nacer, ¿no? Ahí hubo todo un problema con las cuestiones de las organizaciones trans, que después, si quieren, profundizamos un poco, hubo movilización con eso, pero estaba la pregunta sobre sexo asignado al nacer, ahí aparecía varón, mujer o X, que era el no binario, ¿no? Como le decimos en Argentina, era alguien que no era ni varón ni mujer. Pero, digamos, a los X, a los que habían contestado X, les preguntaban cómo se identificaban. Pero era nada más que a partir de X, no había una pregunta filtro, ¿no? Uno en el documento parecía era medio tramposo. Lo que generó es que hubo poca gente, ahí está un poquito, nada más que 8.293 personas que se contestaron esa X ahí, y nada, un poquito de la distribución. Fue un avance, fue una pregunta que se incorporó en el censo. Hubo bastante debate, había una postura de máxima, una de mínima, ganó la de mínima, obviamente porque en todo censo hay un montón de preguntas y de organizaciones, tanto los afrodescendientes como pueblos originarios, todos quieren incluir muchísimas preguntas, entonces se decidió eso, pero con un criterio bastante especial. Bueno, los datos están ahí. Nada, esto es para ver los relevamientos, fue un análisis de los relevamientos que hicimos en Argentina, y había relevamientos hechos, ahí hay 32 relevamientos, ahí está por los años, el 2018 hubo un boom de esos, pero lo que encontramos es, bueno, vimos quiénes eran los que armaban estos relevamientos, ¿sí? Muchas veces eran algún grupo universitario con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O organismos municipales o provinciales con organizaciones de la sociedad civil. Lo que tenían todos estos relevamientos es que estaban todos dispersos y todos preguntaban de forma diferente las cosas, entonces la idea era juntarlo un poquito. Y la otra cuestión, bueno, esta es una distribución de los relevamientos en el país. Estaban bastante concentrados en la zona del AMBA y el norte, aunque había varias investigaciones que habían trabajado en la zona NOA. Y otra cosa interesante, esa parte del celeste y un poquito del otro, es la población trans. Que la población trans en los últimos años ha sido sobreestudiada en Argentina. Ha venido siendo bastante estudiada y hay bastante una crítica del movimiento trans, es decir, bueno, de extractivismo académico, ¿no? Es esta cuestión de que vienen a estudiarnos, pero después los datos y este tipo de cosas. Ahí trabajamos junto varios de los investigadores, como son personas trans, femeninas y masculinas, que formaron parte del equipo de investigación, que justamente era esta cuestión. Una de las cosas que dijimos del punto de partida de la investigación que tenía a nivel nacional es que los datos estuvieran disponibles justamente para las organizaciones de la sociedad civil, para los que los pudieran usar, para en un momento analizar los datos. Encuesta. Bueno, ahí no sé si se lee mucho, pero es contarle la encuesta. La encuesta se trató de una encuesta online, autosuministrada, que tuvo todo un andamiaje de difusión de la encuesta en organizaciones de la sociedad civil y también en población general. Como estuvimos como un mes contestando notas en los diarios y en las revistas para que se difundiera esta investigación, y es una muestra que tiene no probabilística, porque tampoco sabemos el parámetro poblacional de la población de la diversidad sexual, porque no tenemos de dónde tomarlo más allá de alguna estimación general mundial, y hay unas limitaciones, después lo vuelvo a repetir, no pueden generalizarse los resultados más allá de lo que es la muestra. Sin embargo, la respuesta fue bastante superior a lo que nosotros imaginábamos, fue bastante similar
creo que superior a la de Perú, menor que la de México que dice el INEGI, pero tuvimos una cantidad de 15.200 casos, más o menos. ¿Sí? Nada. Se habilitó la encuesta online en ese periodo. Tuvimos también una parte de búsqueda de casos. ¿Qué pasaba? En muchas poblaciones que están más complicadas para contestar online. Y eso nosotros lo íbamos analizando semanalmente en función no solamente de las regiones, sino también de las características de la población. Especialmente la población trans, porque tienen menos acceso a internet o al teléfono y qué sé yo, y también había esta cuestión de, bueno, siempre nos preguntan los datos, ya estamos cansadas de contestar esto, así que también había esa resistencia, hubo un trabajo específico con la población, digamos, ahí fuimos, hicimos reuniones con diferentes organizaciones para que contestaran. Limitaciones, lo que les decíamos antes, es una encuesta que no tiene. Bueno, ahí está muy chiquito, pero en realidad lo que estamos haciendo es, hay una página que se llama censodiversidad.ar, que no se las paso acá porque no hay internet, pero si no estaría buenísimo que entrara, y está toda esta información más grande, pero en realidad hay todo como una lógica de, bueno, ¿cómo lo preguntamos? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Y cómo armamos los grupos? ¿No? Porque estamos en demografía, población, estadística y sabemos las historias particulares de cada persona, pero tenemos que generalizar por lo menos un poco, ¿no? Es decir, meter a casilleros, ¿no? Lo que muchos de los movimientos están buscando que no. Digamos, si queremos visibilizar a esta población necesitamos armar casilleros. Estudiamos diferentes antecedentes, analizamos también la encuesta que se hicieron en México, la de Perú, la del Reino Unido, hicieron también antecedentes en Uruguay, fue un censo en población trans, y entramos por dos lados. Por un lado, por la cuestión de la identidad de género, que es esta cuestión más relacionada con los cis o trans, ¿sí? Las personas que se identifican como más allá de otra identidad, más allá de lo que estaba en el documento, y la población cis que se identificaba como sí mismo. Pero también con la cuestión de la orientación sexual, esta cuestión de son gays, lesbianas y qué sé yo, y también había otras porque hay muchos que no les gusta, están los no binarios, que se definen de otra forma, dicen yo no soy ni varón ni mujer, soy lo que soy, u otros tipos de diferencias. Ahí lo que armamos fue como una especie del N de 15.211, lo que hicimos fue una especie de clasificación. En función de estas dos grandes preguntas, lo que hicimos fue tratar de unificar estos criterios. Ahí nos quedaron, lesbianas, que se identificaban como lesbianas, gays, varones gays, que también ahí incluyen chiquitito, hay diferentes nombres que también se ponían, que de puto, trolo, que se identificaban a sí mismos con esos nombres y que esos eran sus identidades, pero en función de las otras respuestas es como decir, bueno, vamos a ponerlo en este grupo porque está más orientado en este punto. ¿Sí? Transfemenino, transmasculino tuvimos muchas más respuestas de los que esperábamos, por las investigaciones anteriores decían que había una proporción de 2:1, digamos, de 2 transfemeninos por cada trans masculino, y nosotros nos contestaron casi la misma cantidad, tuvimos más transfemenino contestando la encuesta que la otra. Los que se identifican como no binarios, los que se identifican como bisexual, ahí en ese grupo encontramos muchísimas mujeres cis que se identifican como bisexual, pero también están dentro de ese grupo. Bisexualidad masculina, bisexualidad femenina, definidas así de diferente, de acuerdo a lo que aparecía en la pregunta sobre el sexo asignado al nacer, y la otra, otros tipos de definiciones que no encajaban en ninguno de los dos lados. Perdiendo con... Bien. Nada, distribución etaria, estos nada más que son descriptivos para ver la cuestión de cómo está la muestra, es un poquito más... un poquito más joven que la población general, no necesariamente tanto, porque la edad media de Argentina en el último censo son 32,1 o algo así, acá nos daba 33 o algo así, que no se diferenciaba tanto. La otra cosa, esta era la distribución territorial de la población en grandes regiones, pero tuvimos también respuestas de cada una de las provincias, y cuando teníamos una provincia que no había, íbamos y activábamos ahí mecanismos para que
digamos, de las organizaciones de la sociedad civil para que contestaran esas cosas. La proporción de la población es bastante similar a la distribución de la población general en Argentina. No sabemos si eso es un buen parámetro o no. Después nos metemos con la cuestión de la migración, que hablábamos recién con Natalie, si hay una migración desde algunas provincias hacia las ciudades más grandes, que es todo una hipótesis importante de toda de este campo de estudios. Por ahí un poquito menos de representado el NEA, el noroeste argentino, que es la zona del litoral, Formosa, Chaco, Misiones, que ahí tuvimos un poquito menos de casos, pero los demás implica una buena distribución. Y acá tenemos algunas cuestiones de migración que, digamos, en el global ahí está el migrante, pusimos migrante externo, que el migrante externo es el migrante internacional, tenemos un 3,5, que no está tan alejado del promedio. En Argentina no es un país que tenga muchísima migración, más allá de después las cuestiones políticas que se ponen ahí, es alrededor de un 4 y 5%, y iba bajando en función del descenso de la migración europea de principios de siglo. Era una migración antigua, se iba de alguna forma renovando por migración de países vecinos, pero ese porcentaje está en línea con lo que veníamos viendo en la población general, que tampoco sabemos si es un buen parámetro o no. Si vemos alguna diferencia, que esa es una hipótesis para estudiar, principalmente en gays, estos son varones gays, y en población trans. Población trans, recordemos que en estos años, antes del cambio de gobierno, había toda una política de, cupo trans, que se les daba, determinadas posibilidades para las personas trans para trabajar en la administración pública, y también la cuestión de acceso a operaciones o a cuestiones de hormonización que estaban relacionadas con el sistema de salud. Muchas veces esto atraía a una población trans de diferentes países, ¿sí? Entonces eso puede estar relacionado con eso, es un dato que hay que estudiarlo más en profundidad. ¿Qué tenemos acá? Esto es lo que antiguamente ya no se dice más coming out, no se dice salir del closet porque nadie sale de ningún lado, parece, pero la cuestión acá es, esto es en la población específicamente trans, ¿no? Si le han podido contar son los transfemeninos, transmasculinos y no binarios, esas son las letritas ahí, si le habían contado a alguien, y la edad promedio en que le contaran a la primera persona que estaban viviendo de esa forma su identidad. Y acá sigue siendo la población trans, y ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con el contarle a la familia, ¿sí? A la familia de origen, papá, mamá, hermanos, lo que sea, ¿sí? Y las reacciones que obtuvieron en ese momento. Por ahí una cosa para destacar ahí es la cuestión, casi el 21% de las transfemeninas las echaron de la casa, ¿no? En estas situaciones, y también tenemos como un 30%, un 32% de las transfemeninas que fueron agredidas físicamente, ¿no? O verbalmente en sus casas. Esto es lo mismo para la población gay, lésbica y bisexual. Ahí el formulario sabría tenía diferentes preguntas. ¿Por qué? Porque una es la orientación sexual y otra es la identidad de género, ¿sí? Entonces tenía que ver la identidad de género, que tiene que ver con esto trans y cis, es muchas veces más visible y está relacionado con eso. Y lo mismo, los porcentajes que le habían contado a alguien, la edad promedio está en los 20, y como vemos también hay una menor cantidad o un menor porcentaje de personas que los echaron de la casa por hacer el coming out con los padres, pero sin embargo sigue siendo importante, y también aparece ahí, se ve, ¿no? Más o menos los numeritos. Hay un 21% que fueron agredidos, ¿no? de las lesbianas. Esto bajó un poquito en los gays, y después en la bisexualidad tenemos otra cosa. En el cuadro anterior se veía también que en el caso de los les bisexuales tienen por ahí una menor, coming out en sus casas, ¿no? Muchas veces todavía no lo contaron. Nada, otro descriptivo para ponerlos en tono, nada más que de la cuestión de la
máximo nivel educativo. Sí encontramos ahí un mayor nivel educativo en gays y lesbianas que la población general, ¿sí? Esto puede ser algo de la muestra o puede ser algo que sea así, pues no tenemos parámetro para compararlo. La idea de esta investigación también es que muchas de estas cosas hay que preguntarlas en el censo, para así tener parámetros para preguntarlo. Nuestra idea es que esta encuesta sirva para pensar los indicadores de cómo se preguntan estas cosas. Si la población que se define como trans, tanto femenina como masculina, tiene menores niveles de educación. Y nada, esta era otra cuestión. Esto aparecía mucho tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa, que muchas veces las personas trans dejaban de estudiar porque eran agredidas en las escuelas, ¿no? No solamente por compañeros, sino algunas veces por profesores o miembros del sistema educativo, ¿no? Entonces, nada, es un dato sobre discriminación en las escuelas. Y la pregunta también, hicimos una cuestión temporal de los últimos 12 meses. No para preguntar en toda tu vida, sino en el último año, ¿sí? Y el N ahí está chiquitito, porque bajó porque son los que están estudiando actualmente, ¿sí? Entre los que están estudiando actualmente, en los últimos 12 meses sufrieron algún tipo de discriminación, ¿sí? Ahí tenemos un 20%, pero fíjense que en el caso de tanto de las trans femeninas como las trans masculinas son casi 3 de cada 10, ¿no? Bien, y acá pasamos a, digamos, lo que traje más hoy, la encuesta hay muchísima información que tiene que ver con cuestiones relacionadas con el trabajo, ¿sí? Ahí hay, bueno, están los ocupados, los desocupados, creo que le pusimos ocupades y desocupados porque estaba por donde iba la investigación, y la cuestión de los inactivos. Sí tenemos esta dificultad, también encontramos en la población que se autodefine como trans, mayor cantidad de desocupación y también mayor dificultad para acceder a puestos de trabajo. Los desocupados son los que buscaron trabajo en los últimos 4 meses, ¿no? Los inactivos es los que nos buscaron trabajo desde hace tiempo. Muchas veces pueden ser desocupados desalentados, ¿no? Como que buscaron tanto que ya no buscan, o a veces es por problemas de salud o porque no están buscando. Otra cuestión que estábamos analizando es, el tipo de ocupación. Ahí sí es la clasificación internacional único de ocupación, a partir de lo que aparecía. Sí, ahí encontramos en que la encuesta había muchísima más respuesta en población gays y lesbianas, digamos, que estaban más en el ámbito académico de militancia, tenían estudios, entonces aparece ahí la categoría, creo que es la segunda, profesionales científicos e intelectuales, ahí tenemos la mayoría, tenían como mayor ubicación ahí. Y por otro lado, tenemos en la población transmasculina mayor personas trabajando en trabajos de los servicios y comercios, y en la población transfemenina, bueno, ahí está como más disperso, ¿no? Esta era una pregunta que costó preguntar, la cuestión del intercambio de sexo por dinero, para no adentrarnos en la cuestión de si es trabajo sexual o no es trabajo sexual. Tuvo toda una discusión desde el ministerio, desde diferentes lugares que está cuestión. Bueno, ¿es trabajo o no es trabajo? Bueno, es intercambio sexual a partir de cambio de dinero o no. O no solamente intercambio sexual, sino también puede ser intercambio de materiales sexuales. Todo esto, OnlyFans y todas estas cosas virtuales que andan ahí, ¿sí? Llama bastante la atención que una gran proporción de la población transfemenina ejerció en algún momento ese tipo de profesiones como el lugar por muchos de los que entran, no es necesariamente total. Otra información sobre porcentajes de personas que fueron desestimadas o despedidas en base a su identidad de género u orientación sexual, y ahí tenemos alto la cuestión también de las transfemeninas y los transmasculinos. Parecerían ser que son los grupos poblacionales que más sufren este tipo de discriminación. Sin embargo, sí también está presente en los otros grupos, ¿no? Son personas ocupadas que fueron agredidas o discriminadas en el ámbito laboral en los últimos 12 meses, ¿sí? Ahí la azul es que recibieron trato desigual en relación a
sueldos o cargas sociales o pedido de licencias o ese tipo de cosas. Y la segunda es directamente que sufrieron agresión o discriminación por parte de compañeros o clientes en el trabajo, ¿sí? Nada, esto por ahí saliendo un poquito de la cuestión más del trabajo, quería presentarles ahí también algo de dónde viven, cómo viven, digamos, los hogares, la formación de hogares de esta población. Digamos que desarma también un poco la cuestión de cómo se piensan a estas poblaciones. Y también nos está dando cuenta de que los relevamientos, ahora que lo único que identifican son las poblaciones que están en pareja, están dejando por fuera un montón de la población, ¿no? Porque hay un porcentaje alto de la población que vive solo, ¿sí? O sola, especialmente en la población gay. Ahí lo analizamos también con edad, a ver si había como algo por la edad de los gays estaba en la cosa anterior, era un poquito más alta que los que se identificaban como no binarios o otro tipo de identidad, pero sin embargo parecía ser como un efecto independiente la construcción de esto, ¿no? Otra cuestión interesante, relevamiento, una cuestión interesante que aparece también es que hay muchas personas que tienen hijos, ¿no? Y que viven con estos hijos. Esto principalmente en las lesbianas y en las mujeres bisexuales, ¿sí? Por diferentes situaciones, ¿no? Pero también es algo presente también en todos los grupos poblacionales. Alrededor del 5% vive con hijos, ¿no? Nada, esto es nada más para comparar los ingresos de los hogares. Igual importan los colores, porque en Argentina el peso un día es una cosa y al otro día vale otra, así que no importan mucho los valores, pero sí los colores. Entonces lo que sí, esto no sé, 200.000 ahora ya no es nada, pero bueno, que era alguno de los más altos. Pero, digamos, lo que sí observamos es la diferencia también en los grupos de ingresos de estas poblaciones, ¿no? Sí, acá está afectado especialmente con la cuestión de los no binarios. Hay muchos más jóvenes que se identifican como no binarios, ¿no? Los otros grupos poblacionales tienen una estructura etaria diferente, ¿sí? Porcentaje de personas que sufrieron maltratos o agresiones en ámbitos de salud o por agentes públicos. Nuevamente ahí tenemos a las poblaciones trans. Las no binarias es un grupo muy específico, que muchas veces también tienen cosas muy parecidas a las poblaciones trans, pero no se identifican como trans, ¿no? Se dice, bueno, no soy ni una cosa ni otra. Entonces muchas son más jóvenes que las poblaciones que se definen como trans, y en muchas situaciones tienen comportamiento de las variables similares. Y acá hay una cuestión medio terrible que analizamos también en las preguntas, que tiene que ver con la cuestión de salud mental. Con los que trabajaron con salud, estos indicadores son espantosos, ¿no? La cuestión es de ideación suicida, que en población general son muchísimo más bajos, aparte del 30%, acá tenemos un promedio de 60%, ¿no? Entonces esto parece que los que estamos encuestando son sobrevivientes, ¿no? Son personas que sobrevivieron a diferentes cuestiones, ¿no? Y nada, también la cuestión de los autorreportes de salud mental son bastante terribles si se compara con la población general, ¿no? Estos son un poco los datos cuantitativos que quería mostrarles para eso. Otro trabajo que hicimos, que lo había pensado en presentar con el mapeo, pero no está, fue trabajar con organizaciones de la sociedad civil en diferentes lugares. Y lo que hicimos ahí también es trabajar con organizaciones muy chiquitas en pueblos como, no sé, Cacharí, en el norte, o diferentes lugares de la Argentina, y cuáles eran el tipo de trabajo. Acá pensándolo más también en una cuestión de un análisis más de ciencia política, ¿no? Cómo se organiza la sociedad civil en los lugares. Y pensando en los cambios también políticos que se vienen, lo que veíamos, también que muchas de estas organizaciones, específicamente en el norte, habían estado bastante sustentadas desde organismos municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Era como que tenían muchísimo apoyo. Ahora, en estas condiciones un poquito más espantosas, mucho del trabajo que hacían los organismos gubernamentales
va a pasar a manos de los organismos no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil, con mucho menos dinero, sin dinero, más a mano, pero digamos nos interesaba ver esto, la distribución. Y eso sí, veíamos con una distribución diferencial de acuerdo a cuánto de apoyo tenía de las organizaciones gubernamentales versus las cuestiones de las organizaciones que estaban más, donde había mayor apoyo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tanto, digamos, en la zona del centro de la Argentina, esto es AMBA, centro y región pampeana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que están ahí en el medio, había muchísimas más cuestiones de la organizaciones de la sociedad civil que trabajan. En cambio, en el norte aparecían muchas más estas cuestiones de organizaciones municipales trabajando con esto. Y por último, para no pasarme, que creo que ya me pasé, pero no importa, otra cosa que hicimos fue trabajamos con entrevistas, que está en la página que les dije que cuando puedan acceder van a poder acceder, pero ahí entrevistamos a diferentes grupos, a ver si está, creo que está la cosa esta, está re chiquito, pero ahí tenemos, fueron en total cinco grupos o cinco grupos poblacionales con los que decidimos hacer entrevistas en profundidad, obviamente activistas de la población LGTBI, la otra fue personas que trabajan en la función pública en los últimos años, ahora eso se frenó, pero había muchísimas, sigue estando en algunas provincias, algunos municipios, como la Secretaría de Diversidad Sexual, que tenía que ver con todas estas cuestiones. Otro grupo poblacional que estudiamos fueron las cuestiones empresariales, las cuestiones de acceso al trabajo y cuestiones, bueno, la cuestión sindical y lo que es más cooperativo, que está cooperativo, que está más relacionado con organizaciones cooperativas económicas, ¿no? Y ahí lo que aparecía en general, aparecía muchísimo la cuestión de lo que es el cupo trans, ¿no? Que en Argentina es una ley que se sancionó no hace tanto, que está relacionada con que hay un porcentaje de la administración pública que, digamos, ahí está definida como trans. Entonces, lo que observamos es que casi toda la política pública está orientada a eso, del cupo trans, que por los datos que veíamos parecería estar bien orientada hasta ese momento, porque era la población que estaba en más situaciones. Y creo que muchas gracias, y ahí de vuelta les puse el link para que lo... Gracias. Muchas gracias, Hernán. Realmente muy interesante. Ahora le doy la palabra a la doctora Llanes. Por favor, Natalie. Gracias. Bueno, pues primero quiero agradecer a Víctor la invitación a participar en esta sesión para comentar este trabajo colectivo de Hernán. Me da mucho gusto también encontrarlo aquí, a Hernán. Voy a permitirme leer mis comentarios para ajustarme un poco al tiempo. Bueno, además de agradecer, estoy muy contenta de participar en esta sesión que aborda a las poblaciones sexogenéricas diversas, porque esto implica una reflexión importante sobre la manera en cómo pensamos y comprendemos a lo que llamamos la población desde la demografía y los estudios de población. Disciplinas que, por la limitación de datos y fuentes de información, como lo comentaba Hernán, tendemos a invisibilizar ciertos grupos poblacionales tras grandes agregados. Considero que esta sesión de seminario contribuye a la problematización y discusión de la manera en que hemos operacionalizado las categorías que empleamos para acercarnos a la identidad de género a partir de opciones de respuesta dicotómicas y mutuamente excluyentes como masculino y femenino. El relevamiento que nos presenta Hernán me parece un ejercicio de investigación muy potente por varias razones. Primero, porque se adhiere a una tendencia, aunque aún incipiente, pero con grato entusiasmo veo en algunos países de la región, por visibilizar poblaciones que históricamente han sido excluidas y discriminadas por adherirse a identidades fuera de la matriz binaria de la heterosexualidad y o a prácticas sexuales consideradas no convencionales. Esto no quiere decir, como nos mostraba Hernán en los relevamientos anteriores, que en décadas anteriores no se hubiera llevado a cabo investigaciones que consideraran a esta parte de la población. Lo que me gustaría destacar es que el interés por la visibilidad estadística de las condiciones de vida de los grupos poblacionales, diversos, genérica y sexualmente, han ido en aumento en la última década, de la mano de algunos avances normativos en la región por el reconocimiento legal de ciertas formas de vivir en pareja y de marcos legales sobre identidad de género.
Un ejemplo de estos ejercicios lo encuentro en las encuestas focalizadas o no probabilísticas de caracterización poblacional, como la encuesta de personas adultas mayores LGBTI en América Latina y el Caribe 2020, la encuesta nacional LGBTI 2020 en República Dominicana, la encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral 2020, la encuesta sobre la situación de las personas LGBTI durante la pandemia por COVID-19 2021 en Ecuador, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN en Chile en 2015, y por nombrar algunas. A esta se suma la encuesta levantada en este relevamiento. También resaltan los ejercicios de inclusión de algunas preguntas en encuestas probabilísticas más amplias para entrever situaciones de discriminación y violencia hacia la población LGBTQ y más, como por ejemplo en México, la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS, levantada en 2017 y 2022 por el INEGI, el CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que aborda la magnitud de las manifestaciones de discriminación en la vida cotidiana de las personas y las percepciones de la discriminación a distintos grupos poblacionales. Resalta el hecho de que 4 de cada 10 personas de 18 años y más de la diversidad sexual y de género declaró haber sido discriminada en los últimos 12 meses en 2022. En el país también, la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en DISEC 2021 resalta como el primer ejercicio estadístico en la región para identificar a la población de 15 años y más según la orientación sexual y la identidad de género mediante un ejercicio probabilístico. En segundo lugar, el carácter colectivo e interdisciplinario del relevamiento que nos presenta Hernán supone una riqueza metodológica y analítica destacable. Esta riqueza se observa en sus 4 ejes: el levantamiento de la encuesta a nivel nacional, la realización de entrevistas cualitativas a distintos actores de la sociedad, el mapeo de organizaciones y el relevamiento bibliográfico con miras a la consolidación de un acervo importante de investigaciones en torno al tema realizadas por distintos sectores. En relación con el punto anterior, una fortaleza a enfatizar de este relevamiento tiene que ver con la combinación de fuentes de información y de datos, así como de estrategias metodológicas. Tener una mirada cuantitativa y cualitativa supone una complementariedad fundamental para acercarse a las complejidades que supone la manera en que las personas se nombran y se identifican a sí mismas en términos de su identidad y expresión de género, su identidad sexual y atracción sexual. También esta mixtura metodológica provee información relevante para comprender las múltiples formas en que se expresa la discriminación y cómo las desigualdades experimentadas refuerzan la vulneración de distintos derechos. Considero que la mixtura metodológica del relevamiento también podría contribuir al debate acerca de las tensiones que existen en el abordaje estadístico o los ejercicios de medición de la diversidad sexual y de género. De un lado, se ha planteado que estos ejercicios permiten conocer la manera en que pertenecer al grupo poblacional LGBTQ y más, lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, no binarias, intersexuales y más, en el que se agrupan a las personas sexogenérico diversas, afecta las condiciones de vida laboral, educativa, de salud, familiares y más. Esto posibilita el diseño e implementación de políticas enfocadas a combatir la discriminación en el camino por consolidar sociedades más inclusivas y respetuosas con las identidades y expresiones de género, como lo sugieren los datos de la encuesta que nos muestra Hernán. Asimismo, el análisis al interior del grupo LGBTQ y más permite entrever que las desigualdades y formas de discriminación también se expresan de manera distinta si se trata de personas trans, lesbianas, gays, no binarias, lo que nos plantea que ciertas identidades parecen estar en peores condiciones de vida que otras. De otro lado, como varios colegas y movimientos de personas de la diversidad sexual y de género han señalado, los instrumentos propios de encuestas y censos supone el uso de etiquetas, en este caso LGBTQ y más, que encasilla a las personas en identidades fijas y estáticas, lo que hasta cierto punto contradice la lucha por superar la mirada binaria hegemónica heterosexual que plantea una relación determinista, causal e inamovible entre el sexo, el género y la sexualidad. Lo anterior me lleva a preguntarme cómo ejercicios como este relevamiento presentado hoy podría contribuir a este debate propio del reconocimiento.
hasta qué punto la adhesión a la categoría LGBTQI+, que se visibiliza en los ejercicios estadísticos, podría ser necesaria para acceder a derechos y prerrogativas que deben garantizarse para todas las personas por el hecho de ser personas. Cómo captar o no poder perder de vista la fluidez de las identidades sexuales y de género en estos ejercicios. Sé que quizás Hernán y demás colegas, incluso yo misma, no tendremos unas respuestas a estas preguntas ahorita, pero sí creo que el relevamiento nos genera un punto de discusión y debate para llegar a responderlas en algún momento o para encontrar caminos metodológicos que ayuden a superar estos desafíos, como nos planteaba Hernán. Específicamente sobre los resultados que nos presentas, quisiera enfatizar en algunos aspectos. El primero es ¿cuáles fueron los principales desafíos en este levantamiento y de qué naturaleza fueron? Esto en referencia con identidades más invisibilizadas, quizás, como bien lo decías, personas lesbianas o personas no binarias, y cómo estas formas de difusión de la encuesta para responder el cuestionario pudo afectar la cantidad de casos encontrados. ¿Cómo se explicaría la visibilidad de algunas categorías en algunas regiones más que en otras? ¿Tendría que ver con contextos más conservadores o no? O quizás con una sociedad civil mucho más organizada para la visibilidad. Uno de los resultados que más me ha llamado la atención y que tiene que ver mucho también con la ENDICEG levantada en México, es específicamente el tema de la salud emocional, como bien lo planteabas, y respecto a la ideación e intención suicida. En el caso de la ENDICEG, lo que mostraba era que principalmente estas intenciones eran motivadas por dos cuestiones fundamentales: motivos familiares y de pareja y problemas en la escuela, lo cual acababas de mencionar un poco respecto a las agresiones. Y me preguntaba cómo esa ideación suicida y esos motivos entran a problematizarse en personas trans y no binarias por una cuestión físicamente que se expresa en el cuerpo y es visible y es difícil de... y que con otras poblaciones quizás no sucede de esa manera por la expresión no corporal que tiene. Quisiera también, o para terminar, enfatizar un poco la cuestión de la edad. Hay un estudiante de doctorado que no está aquí hoy, pero siempre hemos hablado de cómo la manera en que nos nombramos hay un efecto de cohorte. Y eso quizás estaría explicando la cuestión de no binaria o las personas que se adhieren a una categoría LGBTQI+, y quizás en otras generaciones se adherían a otras categorías. Creo que eso también es importante al momento de hablar o de pensar los levantamientos. Bueno, finalmente me quedo con los datos de la migración interna, bastante interesantes lo que planteas, y como algunos trabajos además señalan cómo la migración puede tener dos efectos. Por un lado, un efecto liberatorio para poder expresar una identidad, una orientación sexual en términos de mayor libertad, pero también las vulnerabilidades que podría traer la migración. Y bueno, lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante el trabajo. Muchas gracias, Nathalie. Muy interesantes comentarios. Antes de dar paso o de abrir el piso para el resto de los asistentes, ¿quisieras tener alguna reacción sobre lo que comentó Nathalie? Sí, dos preguntas. Dos preguntas las que me acuerdo. Porque perdón. Lo de la edad en relación con el nombre. No es lo mismo ser trans, travesti en Salta que ser trans en Tierra del Fuego, ¿no? Son diferentes construcciones específicas. Son diferentes formas de vivir y de presentarse a los otros. Entonces ahí, por eso en algunos momentos mencioné, no presenté los datos, pero se hizo un análisis más relacionado con la cuestión de la estructura etaria de esos grupos. Y lo mencioné en algún momento, ¿no? Que los gays, por ahí, había una población como más grande, que se definían como gays o como homosexuales o como diferentes formas, mientras que los no binarios eran más jóvenes. Ahí tienes una estructura
diferente de cómo se vive, porque también son cambios nacionales. También tenemos esta cuestión de los bisexuales, cuando una mujer se define como lesbiana y cuando se define como bisexual. Digamos, ahí sí hay análisis y tiene que ver con lo culturalmente específico. La idea de esta encuesta, creo que de varias, es del estilo, es justamente ser lo más amplias posibles en la definición del campo, para tratar de ver cuáles son los diferenciales en estas cosas. Cuando estabas hablando, estaba pensando también esta cuestión, ¿cuál era? Dubet, que habla de las igualdades de oportunidades y las igualdades de géneros, ¿no? Decía, bueno, esto, ¿cómo digamos, combatimos estas cuestiones? Es decir, hacemos una sociedad, damos mayores chances a estas personas, como hay muchísimas políticas públicas que tienen que ver con esto, o más relacionado con políticas generales que no haya discriminación. Yo pienso más por el lado de lo segundo, pero sin embargo seguimos encontrando esas cosas. Lo otro que es relacionado es la cuestión de las lesbianas y de las bisexuales también, este tipo de cosas que son poblaciones por ahí un poquito no tan visibles. Depende, porque últimamente en los últimos años la población de lesbianas tiene muchísima militancia, sobre todo a partir de las cuestiones de tener hijos, tener hijes, y toda esta cuestión de tener familias de diferente forma. Y trabajamos muchísimo con las organizaciones de la sociedad civil. Hubo toda una discusión y cada uno de estos conceptos fueron también pensados de cómo entrarlos. Hay algunos que al final no entraron en ningún lado, que quedaron en el más, ¿no? Hubo una cosa con la Q, que nosotros creo que, no sé si en este estudio la pusimos, pero hubo todo como una discusión con la Q desde las organizaciones de la sociedad civil, como extranjerizante y no sé qué. Algunos se definían como queer con C, ¿no? Es decir, no somos queer, somos queer, ¿no? Entonces ahí había una cuestión de decir, bueno, las identidades son culturalmente específicas a diferentes contextos. Pero hay cuestiones que tienen que ver, creo que es una pregunta que nos hacemos en la demografía también, porque decimos, bueno, ¿cómo definimos a estos grupos? Porque es todo tan cambiante, todo tan diferente, ¿y para qué nos sirve? Yo vengo más desde la demografía de la salud, ¿no? Y estos temas los empecé trabajando más desde la cuestión del VIH, que, digamos, la construcción biológica tiene diferentes posibilidades de infección en la población, ¿no? Es diferente de cómo uno está armado o qué tipo de prácticas sexuales tiene, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos que reflexionar cómo nos sirven estas categorías. Sí entiendo esta cuestión de decir, bueno, lo culturalmente específico, ¿no? Trabajemos lo culturalmente específico de vuelta, ¿no? No es como se define. En Salta, por ahí, no se llaman trans, se llaman travestis, porque dicen, nosotros no somos trans, somos travestis. Así es el nombre que se nombra. Entonces no nos vengan con esa cosa de los porteños que se dicen trans, ¿no? Y tienen también diferentes estilos de vida, ¿sí? No es lo mismo y están expuestas a diferentes riesgos. Sin embargo, ¿qué es lo que aúna a esta población? Lo mismo, no es lo mismo un gay que una trans, vimos todo, o un trans, depende, lo que vimos en estos datos, ¿sí? Sin embargo, sí vemos que hay niveles de discriminación, y en esta investigación específica no nos metimos tanto en la cuestión de la discriminación, si en otras, por ejemplo, vamos a ir por otro lado, por ejemplo, la cuestión de la discriminación, la estigmatización, por ahí ya está más estudiado, vamos a ver con las cuestiones de las condiciones de vida, ¿no? De cómo viven. Y sí vimos que por ahí los gays y lesbianas tenían como mejores trabajos y andaban todo fenómeno, pero el tema es que se autoexplotaban, trabajaban muchísimas más horas que la población general, ¿no? Es como este plus que tenían que dar por ser diferentes a los otros, ¿no? Entonces, esta cuestión se observaba bastante cuando analizábamos con los datos paramétricos, que obviamente no sabemos cuán paramétricos son comparados con lo que hay, porque ahí están incluidos también los de la diversidad sexual. Entonces, nada, eran unas cosas que me parecían. Y no sé si había otra pregunta, pero si no, ya igual la contesto después. Muchas gracias, Hernán. No sé si alguien del público quiera comentar algo. Eric, ahí con Rox. Muchas felicidades, Hernán. Muy interesante el tema que estás trabajando. Yo tengo varias preguntas. Una primera tiene que ver con el Estado argentino. Estado argentino, ahora vemos ahí con Javier Milei, pues cargado hacia la derecha. Yo no sé qué tanta apertura, digamos, va a haber hacia este tipo de temas. Ese es un punto. La otra cosa tiene que ver con algo que está pasando en México. Nosotros estamos viendo ahora en la información del padrón electoral. México se está abriendo a ese tipo de cosas, con muy pocos elementos conceptuales,
pero se está abriendo a conocer a este tipo de población. Nosotros mismos lo estamos viendo ahora. En Argentina tiene unas ventajas que no tenemos nosotros. Está bien, nosotros tenemos el padrón electoral de 100 millones de habitantes, pero en Argentina está la cédula de identidad. ¿Qué tan posible es que se incorporara un tipo de pregunta alrededor de este tipo de clasificaciones? ¿Tú cómo lo ves? ¿Como algo posible o no? Y la otra tiene que ver con algo que nosotros estamos observando con muy pocos datos, porque digamos la verdad es que vemos que la gente no está respondiendo a este tipo de cosas en México, ¿no? Por ejemplo, vemos escolaridad, la más alta, pues es de alguna manera la que está abierta a este tipo de cambios. ¿Quiénes están los trabajadores? Los profesionistas, ¿no? Eso es algo que, pero es algo que es muy incipiente. Entonces, ¿cómo hacer que este tipo de cuestiones se levanten en los censos, ¿no? Se levanten en la cédula de identidad y en nuestro caso en el padrón electoral? Entonces, ¿tú cómo ves la apertura? Porque, pues, digamos como que este tipo de cosas son complicadas para que la sociedad entienda este tipo de cosas. Entonces, ¿qué opinas? Gracias, Manuel. Allá atrás, Roxana. Gracias. Primero que nada, muchas felicidades por el trabajo que realizaron. Me parece que el que haya podido recolectar información de tantas personas es un logro muy importante, ya que no es muy fácil que esta población responda a los cuestionarios. Entonces me parece que es un trabajo muy, muy importante. Mi observación y las dudas que tengo van más hacia el área de salud. Los datos sobre salud mental me parecen muy impactantes, pero no sé si exploraron un poco más en otros aspectos de la salud de esta población, porque también estaba observando que este tipo de población enfrenta mucha discriminación cuando acuden a los servicios de salud. Entonces me parece que ahí hay una doble carga, por una parte en las enfermedades mentales y por otra parte en otro tipo de enfermedades que pueden ser no atendidas y que justamente no son atendidas porque las personas evitan ir a los servicios de salud para evitar la discriminación. Y sobre todo por este comentario que hiciste, ¿no? Creo que es muy alarmante, por ejemplo, estar observando que se está entrevistando a población sobreviviente. Entonces también por ahí es mi comentario. Gracias. Gracias, Roxana. Ricardo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, muchas felicidades. Me parece muy, se puede decir, alentador y que abre muchos espacios de discusión. Mi pregunta va dirigida precisamente hacia los espacios educativos de la comunidad transgénero. Una de las cosas que me llama la atención es que, como mencionaste, las personas que se identifican como gays o como lesbianas tienen mayor nivel educativo y, sin embargo, las personas transgénero, ya sea masculino o femenino, tienen un menor, o en mi caso yo lo detecté por lo menos varios años menores de escolaridad. Esto va relacionado precisamente a partir de que las personas trans comienzan, no sé si el término es el adecuado, a corporalizar o a reflejar esta parte transgénero que tienen que abandonar la escuela, o, por ejemplo, vemos que gran cantidad son expulsados precisamente de su hogar, de su núcleo. Entonces no sé si también tenga que ver que al momento de ser expulsados ya no cuentan con las bases para poder mantenerse en la escuela. Y obviamente esto se ve reflejado en menores ingresos, menores oportunidades de empleabilidad, todo este punto, ¿no? O sea, y en lo personal me llama mucho la atención cómo existe la disparidad entre gays y lesbianas y personas transgénero, tanto en ingresos, ¿no? O sea, no sé. Gracias, Ricardo. Si quieres, contestamos estas tres preguntas y después si tienen otras reflexiones también. Quedan 5. Bueno, Javier Milei, qué sé yo. Complicado. Ya ahí cerró el Ministerio de Mujeres y Diversidad. No sé, no se sabe. Un día dice una cosa, un día dice otra. Está a favor de la venta de órganos, pero alguna parte de su ¿cómo se llama? Dice que con cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiere, pero después hay una parte de su coso político, que digamos así, un coso político que está en contra del aborto, ¿no? Entonces, que tampoco le están dando, es un liberalismo raro, reaccionario en algunas cosas. Yo creo que todavía no tiene muy en claro por dónde va. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Por lo pronto
eliminaron un ministerio, un montón de trabajadores que estaban ahí haciendo política pública en relación con eso. Quedan los municipios, quedan las provincias que tienen muchísimo trabajo, ¿no? Me llamó mucho la atención en la región del norte de Argentina, que es una región, no se la conocen, pero es una región un poquito más conservadora en relación con las otras organizaciones. Y hay muchísima organización gubernamental que está trabajando con estas poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que no es nada más que la cuestión de la presidencia, sino también las diferentes... Y la otra cosa que apareció en la investigación, que no presenté mucho, pero es la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ahí va a pasar muchísimo por ahí. Obviamente sin dinero, que todo es más difícil y todo más complicado y se llega menos, pero es una cuestión creo que de resistencia, ¿no? A esta cosa conservadora que no es nada más de Argentina, ¿no? También la vemos en Brasil, en Estados Unidos, no sé tanto en México, pero digamos también en diferentes lados está muy presente. La otra cuestión de la cédula, bueno, en Argentina no está sexo asignado a nacer porque la cédula se hace cuando nace la persona y después se hace de la partida de nacimiento se hace la cédula. Lo que está es la ley de cambio de identidad de sexo, de género, que uno puede poner varón o mujer y puede pedir el cambio para hacer X, ¿no? Entonces, eso sí, ese dato está, pero digamos, no lo tengo acá, pero no eran tantos casos, pero sí es como una parte más chica del colectivo trans, porque no todos quieren cambiarse el sexo, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos, las travestis de Salta, las travestis de Salta dicen, no, yo nací hombre, soy hombre, pero soy travesti, ¿no? Entonces, desde esa definición y una militancia desde lo que es la travesti, se opone por ahí a estas cuestiones, justo lo que hablábamos recién con Natalia, cuestiones etarias, ¿no? Pues la cuestión no binaria, no sé qué, no, yo no soy X, yo soy varón, pero soy travesti. La cuestión, la última, la cuestión del censo. Yo creo que este tipo de investigación, me gustaría que este fuera el primer y último relevamiento, ¿sí? No porque, por la cuestión de que estas preguntas tienen que preguntarse de alguna forma en el censo, ¿sí? Si se preguntan de alguna forma en el censo, todas estas diferencias las vamos a ver con el censo, no necesitamos una encuesta específica ni hacer este trabajo, ¿sí? Pensar la forma, los mejores indicadores, sé que CELADE está trabajando, sé que varios investigadores latinoamericanos están pensando cómo preguntarlo mejor de una forma que dé información. Está bien, el que no se va a identificar nunca, y bueno, es lo que pasa, uno puede contestar, ¿es descendiente de pueblos originarios? La pregunta que se hace ahora en el censo de Argentina, pues sí, no, lo que sea, es autoidentificación. Pero sí vamos a tener una información. Yo creo que hay que pensarla también, me parece que estos tipos de trabajos, para mí es como que están ahora y que ya en un tiempo no tendrían que estar, porque tendrían que estar en el censo que nos permita hacer esta diferenciación. Sí, las cuestiones de discriminación, estigma y todo esto, van a seguir habiendo encuestas, porque sí, no solamente por la población de la diversidad sexual, sino para la población que tiene diferentes diversidades, ¿no? Entonces ahí pensándolo. La cuestión de salud. Si preguntamos otras cosas de salud, me borraron un montón, yo sé, trabajo más en salud y quería preguntas que son interesantísimas, las vamos a responder cuando desaparezcan este tipo de estudios, digamos, estoy jugando medio un poco en contra, no este tipo de estudios, estas encuestas, porque los datos van a ser públicos y eso lo vamos a poder investigar, espero el día ese en que se podamos investigar, bueno, varón heterosexual. La cuestión de los hijos, si hay un gasto diferencial, si la población... Había algunas preguntas de gastos también. La población lésbica y de población bisexual femenina estaba mucho más ocupada, no presenté ningún dato, con la cuestión de los cuidados. Más allá de que trabajaban, eran las encargadas de los cuidados de todo el mundo, ¿no? No solamente de sus hijos, los que tenían hijos, sino también de los padres y madres y qué sé yo. También aparecía un personaje raro, que es el gay que se encarga de la madre, también, que aparecía también en la cuestión, que aparecía eso más en lo cualitativo, esta cuestión de, bueno, como soy soltero, no tengo hijos y no sé qué, soy el que me tengo que encargar de los viejos, ¿no? Esta cuestión aparecía, pero más de los cualitativos. ¿Cómo se pregunta? No sé, pero es algo que aparece. Lo del suicidio sí es terrible. Estudié hace un par de años el suicidio en el norte también, que es una provincia, en Argentina el norte también tiene una tasa de suicidio altísima comparado con los otros. Y en muchos casos, haciendo lo que se llama autopsia verbal, que es terrible como suena, y es terrible también el estudio, pero aparecían muchas cuestiones que uno podía pensar que eran por cuestiones de identidad de género diversa, que habían sido cerrados. En comunidades un poco más cerradas, esto es más complicado. Sé que los programas de
diversidad sexual que hay en las provincias del norte, justamente lo que decía, que muchos de los organismos gubernamentales están trabajando el tema, porque sí hay como más cosa, ¿no? Hay que por ahí en una ciudad más liberal como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que hay suicidios adolescentes como en todos lados y muchos por la cantidad de población que tiene, pero no a ese nivel. Cuando uno analiza las tasas de suicidio del norte eran especialmente importantes, sobre todo en las colectividades, las comunidades chicas. Aparecían esto y cuando uno empezaba a indagar eran casos que probablemente estuviera enamorada de una amiga o enamorada de un amigo y se dieron cuenta y hubo todo como un revuelo en el pueblo y el chico o la chica se terminó suicidando, ¿no? Nada, eso, bueno, lo de los... la cuestión de los ingresos, sí, yo creo que ahí hay una punta para trabajarlo, pero necesitamos más datos. Ahí tenemos algo de los ingresos, pero nada, es esto, no tenemos a las H's ahí para compararlos, ¿no? Tenemos esto que tratamos de hacer, es compararlo con la población general, pero es medio tramposo, digamos, una trampa demográfica, pues en la población general también tenemos a los LGTBI ahí metidos, ¿no? Pero decir, bueno, por lo menos tenemos estos numeritos. Y sí, lo de los datos, pronto les avisamos cuando estén, y sí, me parece que está bueno. Hay toda una serie de encuestas que los invito, hay una comisión en ALAP que es justamente sobre el tema de diversidad sexual que está trabajando esto, y la idea es comparar datos de diferentes países. Yo creo que los datos que tiene México, los datos que está generando Brasil, que también está generando un montón de datos de esto, los de Argentina, los de Chile, los de CELADE, creo que es importante empezar a discutir los indicadores. ¿Cómo lo preguntamos? Que los indicadores se puedan comparar entre ellos, porque si no cada uno lo pregunta de diferente forma y es difícil de preguntar. Bueno, eso, no hablamos. Gracias, Hernán. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no, pues para concluir... bueno, Manuel y luego María Eugenia. Una chiquita, Hernán. Tengo una curiosidad, digamos, viviendo fuera del país y viviendo con grupos, digamos, básicamente compañeros de trabajo gays. Algo que platicábamos mucho tenía que ver con el cambio de parejas. Yo les preguntaba, ¿por qué hay, digamos, tantos cambios de parejas en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, algo que me comentaron tiene que ver con algo así como el mercado de uniones, mercado matrimonial, digamos, por ponerle nombre, aunque no sea así. Pero sí me llamaba mucho la atención la cantidad de cambios que se daban entre esas poblaciones. Entonces, ¿qué opinas? Porque yo creo que ese es un elemento muy importante. O sea, en un momento estaban con una pareja y al poco tiempo estaban con otra pareja. Y tenía que ver con los grupos tan pequeños. Eso es lo que platicábamos en ese momento, pero me llamaba la atención ese tipo de elementos. Gracias, Manuel. Acá adelante con María Eugenia, profesor. Gracias. Muy corto, Hernán. Me gustó mucho esta encuesta. ¿Cuánto dura el cuestionario? ¿Cuánto tardan en...? Entre 40 y 50 minutos. Tardaban en contestarlo. Sí, pues era muy largo. Además tenían toda una... No presenté nada. Perdón. No, sí, hay que hablar por el micrófono. En general eran 40, pero había algunas poblaciones que llegaban a los 50. Pues tenía toda una serie de preguntas, que es lo que decíamos, esto de la estratificación social, que es lo que todavía no trabajamos, que es esta cuestión de preguntas de hogar de origen. Entonces todavía, además de todo la cuestión de ingresos y de trabajo y de acceso al trabajo, discriminación del trabajo, bla, bla, también había un módulo relacionado con en el hogar de origen. Cuando tenía 16 años creo que era, siguiendo encuestas de estratificación estandarizadas, cómo vive, de qué trabajaba tu papá, tu mamá y no sé qué, por la conformación de ese hogar para ver eso. Entonces sí era un poquito larga. Igual pensamos cuando lo estábamos haciendo, que también tuvimos mucho feedback en ese momento, mucho ida y vuelta con las organizaciones de la sociedad civil, le podemos preguntar así, no se puede preguntar así. Bueno, hubo todo como diferentes discusiones, diferentes colectivos, mismo entre ellos, cómo se pregunta, no les gustaba para nada, lo dije al principio, la cuestión de la cuestión del sexo que aparece en el documento. Es decir, bueno, pues es el dato demográfico que nosotros tenemos fuerte, no lo podemos desconstruir. Ahí no dijimos, esto no lo podemos no preguntar, porque digamos es de donde surge, hacia dónde va, eso como
que estaba ahí, pero sí hubo bastante resistencia de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente de las trans. Era una encuesta larga, pero tuvimos muchísima respuesta. Y bueno, no traje el análisis de desgranamiento, ¿no? Porque empezaron, en total eran como unos 16.000 y quedaron 12.600, porque muchos iban cayendo en el camino, pero muchos llegaron 12.000, no es tanto el desgranamiento. Y la otra pregunta, bueno, ahí lo de los cambios de pareja, y que ahí, digamos, no soy especialista en el tema de la formación de hogares y familias. Sí está la cuestión esta del mercado matrimonial, que también está. Sí lo que encontramos, que era toda una discusión también, la cuestión de que, bueno, las lesbianas solían estar mucho más tiempo, que era un prejuicio que había justo también de la colectividad, suelen estar muchísimo más tiempo en pareja que la población gay que aparecía, pero también estaba relacionado con la edad, de acuerdo a determinada edad, ¿no? Y también hay que ver cómo está el comportamiento del mercado matrimonial ahora heterosexual también, ¿no? Entonces, esta cuestión también de los hijos, les hijes, también implica diferentes tipos de compromiso en diferentes momentos. De acá preguntamos nada más con quiénes vivían y había algunas preguntas, pero no es que se indagó demasiado en la cuestión de las composiciones de hogares. Sí, alguna cosa como para entender las condiciones de vida, pero es un tema. Gracias, Hernán. Pues bien, creo que ya estamos sobre el tiempo. No quiero concluir esta presentación o este primer seminario, no sin antes agradecerle pues, a todos los que han hecho posible llevar a cabo estos espacios. Quiero comenzar agradeciéndole a Eric Serna todo su apoyo, a Pablo Díaz, a Cristina Portas, a Héctor Gutiérrez y todo el equipo de servicios digitales, a todo el equipo de servicios de cómputo que a pesar de toda digamos el bomberazo y el conflicto que hay ahorita en cuestión de redes aquí en el Colegio de México, nos han apoyado para sacar avante este evento. A las y los colegas de eventos especiales y a Alejandro, encargado de grabación, muchas gracias también por todo el apoyo para poder llevar a cabo esto y transmitirlo ulteriormente en nuestro canal de YouTube. No me queda más que agradecerles su presencia y pues les invito a seguir en contacto y seguirnos en las redes o en nuestros canales para los eventos en el futuro. Muchas gracias.